El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando llegamos al castillo. Al bajar de la caravana, un viento helado soplaba a través de los campos, agitando la hierba y los árboles como si estuvieran susurrando advertencias que solo ellos podían entender. Éramos un grupo de mantenimiento, encargados de restaurar y conservar edificios históricos. En esta ocasión, nuestro trabajo nos había llevado a un antiguo castillo medieval recién adquirido por el gobierno. Desde la distancia, el castillo se alzaba imponente, con sus torres de piedra que parecían rozar el cielo nublado. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y musgo, y los portones de madera estaban oscurecidos por siglos de exposición a los elementos. Nos miramos unos a otros, compartiendo una mezcla de emoción y aprensión. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentíamos una opresiva sensación de inquietud. Cuando cruzamos las enormes puertas de madera, una ráfaga de aire frío nos recibió, como si el castillo nos diera la bienvenida a su mundo olvidado por el tiempo. El interior estaba en un estado deplorable, polvo y telarañas cubrían cada superficie, y el aire estaba cargado con el olor de la humedad y la descomposición. Nos dividimos en grupos para abarcar más terreno. A mí me asignaron la torre más alta, junto con mi compañero Luis. Mientras subíamos las escaleras de piedra gastada, la oscuridad nos envolvía cada vez más. Encendimos nuestras linternas, cuyos haces de luz cortaban la penumbra, revelando detalles que preferiría no haber visto, viejos cuadros de rostros severos y desconocidos que nos observaban con ojos apagados, y muebles cubiertos por mantas que parecían espectros en la penumbra. Luis y yo comenzamos a limpiar una de las habitaciones más grandes de la torre. Era una biblioteca, con estanterías llenas de libros antiguos que parecían no haber sido tocados en siglos. Mientras quitaba el polvo de uno de los estantes, mi linterna iluminó algo extraño, un libro de cuero que parecía más antiguo que los demás, parcialmente oculto detrás de una fila de volúmenes. Lo saqué con cuidado y soplé el polvo de la tapa. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, cubiertas de inscripciones en un idioma que no reconocía. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron los dibujos grotescos, figuras humanas deformadas, escenas macabras, y símbolos que parecían retorcerse ante mis ojos. Luis se acercó y juntos examinamos el libro. Aunque no entendíamos el idioma, algo en esos dibujos nos hizo sentir un escalofrío en la espalda. Decidimos llevarlo con nosotros y mostrarlo al resto del equipo esa noche. Cuando nos reunimos para cenar en el gran salón, compartí nuestro hallazgo con los demás. Todos miraban el libro con una mezcla de curiosidad y recelo. Una de nuestras compañeras, Marta, tenía conocimientos en lenguas antiguas, así que le pedimos que intentara descifrarlo. Pasó la mayor parte de la noche estudiando las páginas mientras los demás nos relajábamos alrededor de una hoguera improvisada. Las sombras danzaban en las paredes, creando una atmósfera que solo aumentaba nuestra sensación de inquietud. Finalmente, Marta levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y miedo. «Es una maldición», dijo en voz baja. «Una maldición familiar lanzada por una mujer que fue traicionada y ejecutada injustamente. Habla de una criatura que proviene de los abismos más oscuros, destinada a proteger el castillo y atormentar a cualquiera que perturbe su paz». El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sentíamos lo mismo, una presencia que nos observaba desde las sombras. Aunque no sabíamos si era autosugestión, con la mente más lógica que pudimos, decidimos continuar con nuestro trabajo, aunque la atmósfera se volvía cada vez más opresiva con cada hora que pasaba. Al terminar, volvimos a la caravana para descansar. Durante la cena hablamos de nimiedades, pero todos teníamos una cara que representaba la tensión que llevábamos por dentro. Tras acabar, recogimos y nos dirigimos a las literas, única habitación que teníamos cada uno durante nuestros viajes laborales, nos sumimos en el silencio, aunque yo no fui capaz de dormir hasta pasadas unas horas. Al día siguiente, los ánimos estaban casi restaurados, al dejar atrás la experiencia del día anterior, así que, desayunamos y volvimos al trabajo. No obstante, la extraña situación no había acabado. Mientras limpiábamos el gran salón, encontramos más pistas perturbadoras. Detrás de una cortina polvorienta, descubrimos un pasaje secreto que conducía a una pequeña capilla oculta.
Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos similares a los del libro, y en el centro de la sala, un altar con velas negras y una vieja muñeca de trapo clavada con alfileres. Luis sugirió que nos fuéramos y llamáramos a las autoridades, pero algunos de los más escépticos en el grupo insistieron en que eran solo supersticiones antiguas. Sin embargo, la atmósfera del castillo se volvía cada vez más pesada y oscura. Las sombras parecían moverse con vida propia, y extraños ruidos comenzaban a resonar en los pasillos vacíos. Ahora sé que teníamos que haber hecho caso a Luis. Esa noche, el castillo se sentía más vivo que nunca. Mientras intentaba dormir, podía escuchar pasos suaves y susurros justo fuera de la caravana. Me levanté varias veces para revisar, pero no encontré nada. No fui el único, el miedo se estaba apoderando de nosotros lentamente, como una sombra que se extendía por nuestras mentes. En medio de la noche, fuimos despertados por un grito desgarrador. Todos salimos corriendo de la caravana. ¿Dónde está Marta?, pregunté al darme cuenta de su ausencia. Nos miramos, preocupados, y nos movimos de forma rauda al interior del castillo. Allí en el gran salón, estaba Marta de pie, temblando y señalando hacia uno de los pasillos oscuros. Lo vi, dijo con la voz quebrada. Vi a la criatura. No necesitábamos más pruebas. Decidimos que lo mejor era terminar nuestro trabajo lo más rápido posible y abandonar el castillo. Pero a medida que las horas pasaban, la sensación de ser observados se intensificaba, y los fenómenos inexplicables se volvían más frecuentes. Las puertas crujían por sí solas, las luces parpadeaban, y las sombras parecían acecharnos en cada rincón. Cada paso que dábamos dentro del castillo nos acercaba más al terror indescriptible que estaba por venir. La maldición que había descansado durante siglos estaba despertando, y nosotros éramos los desafortunados que la habían perturbado. La realidad del castillo medieval, con su atmósfera cargada de historia y oscuridad, se estaba transformando en una pesadilla viviente, y apenas comenzábamos a comprender el verdadero alcance del horror que habíamos desatado. Aunque intentábamos mantenernos concentrados en nuestro trabajo, la sensación de ser observados se hacía cada vez más intensa. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los ruidos inexplicables se volvían más frecuentes. No podíamos evitar la sensación de que algo oscuro y maligno se estaba despertando. No puedo explicar la razón por la que en ese momento no cogimos la caravana y nos fuimos. Bueno, quizá tuvo que ver la seguridad de que nadie, salvo quizá los desafortunados que tuvieran este mismo proyecto, nos llegase a creer. Si nos íbamos, nuestro futuro laboral estaba acabado. Y solamente era nuestra mente jugando con nosotros en un lugar tan siniestro. Por supuesto, las cosas tomaron un giro aún más siniestro. Mientras trabajábamos en el sótano, intentando reparar las antiguas tuberías de hierro y plomo, un sonido desgarrador resonó por los pasillos. Dejamos caer nuestras herramientas y corrimos hacia la fuente del sonido, pero lo único que encontramos fue una linterna caída y marcas de garras en las paredes de piedra. Jaime, uno de los miembros más experimentados del grupo, había desaparecido sin dejar rastro. Su desaparición llenó de terror a todos. Intentamos buscarlo, llamando su nombre y revisando cada rincón del castillo, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. La desesperación se apoderó de nosotros. Algunos querían abandonar el castillo inmediatamente, pero yo insistí en que no podíamos dejar a Jaime atrás, convencido de que había debido caer por algún hueco que habíamos pasado por alto. Esa noche, nos reunimos en la caravana para decidir qué hacer. La tensión era palpable, y los nervios estaban a flor de piel. Tras hablar sobre la desaparición de Jaime, nos acercamos al castillo, y entramos. Mientras discutíamos, Marta volvió a sacar el antiguo libro de cuero, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo enfrentar a la criatura que ahora sabíamos que nos acechaba. Hay más en este libro de lo que hemos visto, dijo, pasando las páginas con dedos temblorosos. Marta, son solo leyendas, contesté. No perdemos nada por echar un vistazo. Habla de rituales y protecciones, tal vez haya algo que podamos usar. Contestó, casi de forma inquisitiva. Mientras Marta leía en voz alta, los fenómenos sobrenaturales se intensificaron. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más frío.
Un viento invisible soplaba a través de la estancia, que se encontraba cerrada, haciendo que me sobrecogiera. De repente, una de las ventanas estalló en pedazos, y todos nos agachamos, cubriéndonos la cabeza. El terror se convirtió en pánico cuando vimos una sombra alargada y deforme moverse por el exterior. Era la criatura del libro, una amalgama de carne podrida y huesos expuestos, con ojos que brillaban con un fuego infernal. Nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Luis fue el primero en reaccionar, gritando que corriéramos. Nos dispersamos en el caos, corriendo por los pasillos oscuros del castillo, presas del miedo. Podíamos escuchar los pesados pasos de la criatura, su respiración rasposa y sus gruñidos inhumanos. Las paredes parecían moverse, cambiando la disposición de las habitaciones y atrapándonos en un laberinto sin fin. El grupo se dividió en pequeños equipos en un intento desesperado por encontrar a Jaime y salir de allí. Luis y yo nos refugiamos en una antigua cocina, escondiéndonos detrás de un gran mueble de madera. Podíamos escuchar los gritos de nuestros compañeros resonando por el castillo, seguidos de un silencio más escalofriante. «Esto es una locura», susurró Luis, con el rostro empapado en sudor. «Tenemos que salir de aquí». Asentí, sabiendo que tenía razón, pero no podía dejar de pensar en Jaime y en los otros que aún estaban atrapados. Intentamos abrir una ventana, pero estaba firmemente sellada. Parecía que el castillo mismo estaba conspirando para mantenernos dentro. Decidimos movernos con cautela, evitando hacer ruido. Mientras avanzábamos por los corredores, encontramos más señales de la maldición. En una de las habitaciones, colgado en la pared, había un retrato de una mujer con una mirada llena de odio. Era la misma mujer descrita en el libro. Bajo su retrato, un texto que ahora podíamos entender: aquel que perturbe mi descanso, conocerá el verdadero terror. Luis sugirió que buscáramos en la capilla oculta, donde habíamos encontrado el altar con velas negras y la muñeca de trapo. Tal vez allí podríamos encontrar algo que nos ayudara. Con cuidado, nos dirigimos hacia la capilla, intentando no atraer la atención de la criatura. Al llegar, encontramos la capilla aún más perturbadora que antes. Las inscripciones en las paredes parecían brillar con una luz propia, y la muñeca de trapo había sido reemplazada por un objeto aún más macabro, una mano humana momificada, clavada en el centro del altar. Marta llegó poco después, jadeando y con los ojos desorbitados. «Necesitamos realizar el ritual de protección», dijo, señalando las inscripciones en las paredes. «Es nuestra única esperanza». Tampoco es que nos sobrasen ideas, así que nos apresuramos a seguir sus instrucciones, dibujando símbolos con la poca tiza que teníamos y encendiendo las velas en un orden específico. El aire en la capilla era denso y frío, y cada sonido parecía amplificado por la tensión. Marta y Luis estaban conmigo, aunque sus rostros reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que sentía en mi propio corazón. Estábamos decididos a encontrar una forma de salir de allí, sin importar el costo. «Debemos encontrar los ingredientes para el ritual», dijo Marta, con la voz temblorosa mientras señalaba el libro de cuero abierto sobre el altar. «Es nuestra única esperanza». Revisamos el libro con detenimiento, buscando cualquier pista que pudiera ayudarnos. Los textos antiguos describían rituales complicados, pero requerían ingredientes que no teníamos a mano: hierbas raras, símbolos específicos y una daga ceremonial. Sin embargo, el tiempo se agotaba y la criatura aparecería en cualquier momento. Podíamos escuchar sus garras raspando las paredes de piedra, el sonido era como una advertencia siniestra. Desesperados, intentamos improvisar una versión simplificada del ritual, usando lo poco que teníamos. Encendimos las velas y Marta comenzó a recitar las palabras en voz alta, sus manos temblando mientras sostenía el libro. Luis y yo trazamos los símbolos en el suelo con tiza, esperando que fuera suficiente para detener a la criatura. Pero en el fondo, sabíamos que era en vano. Los fenómenos sobrenaturales se intensificaron a medida que Marta continuaba el ritual. Nuestra compañera recitó las palabras del libro con voz temblorosa, mientras Luis y yo manteníamos la vista fija en la entrada, esperando lo peor. Y no nos equivocamos. Antes de que pudiéramos completar el ritual, la criatura irrumpió en la capilla.
Su presencia llenó el espacio con un hedor insoportable, y sus ojos ardían con una furia inhumana. Marta gritó y retrocedió, dejando caer el libro. Luis y yo intentamos enfrentarnos a la criatura, pero era inútil. Nos lanzó contra las paredes con una fuerza sobrenatural, y todo se volvió un caos de dolor y oscuridad. Sentía como mi cuerpo se debilitaba, y la desesperación se apoderaba de mí. Nos lanzamos a una última tentativa de huida, corriendo por los pasillos oscuros del castillo moviéndonos solamente a base de fuerza de voluntad. Podíamos sentir a la criatura persiguiéndonos, su presencia maligna resonando en cada sombra y cada susurro. Mientras corríamos, sentí un cambio en mi cuerpo. Mis extremidades se volvían pesadas y una sensación de frío se extendía desde mi corazón hacia cada rincón de mi ser. Los otros también comenzaron a mostrar signos de transformación, nuestras pieles se volvían pálidas y nuestras manos se retorcían en formas antinaturales. «No podemos dejar que nos atrape», gritó Luis, pero su voz ya no sonaba humana. Sabíamos que algo terrible estaba ocurriendo, pero seguíamos adelante, impulsados por una mezcla de adrenalina y terror puro. Finalmente, llegamos a la entrada principal del castillo, nuestras esperanzas de escapar se desvanecieron al ver que las puertas estaban firmemente cerradas, bloqueadas por una fuerza invisible. La criatura nos alcanzó, y en un último acto de desafío, intentamos luchar. Pero era inútil. La maldición había decidido nuestro destino en el mismo momento que habíamos puesto un pie en el castillo. La criatura nos golpeó con una fuerza sobrenatural, lanzándonos contra las paredes. Cada golpe nos hacía sentir nuestra humanidad desvanecerse, reemplazada por una voracidad insaciable y una lealtad inquebrantable a los oscuros poderes del castillo. Podía ver a mis compañeros sucumbir uno por uno, sus cuerpos transformándose en monstruosidades similares a la criatura original. Sentí mi conciencia desvanecerse, y lo último que vi fue a Luis y Marta, sus rostros ya irreconocibles, entregándose a su nuevo destino. Todo se volvió negro, cuando desperté, ya no era yo. Era uno más de los guardianes del castillo, condenado a proteger sus secretos oscuros hasta el fin de los tiempos. El castillo permanece en pie, solitario y vigilante en medio de los campos desolados. Las historias sobre los guardianes malditos se cuentan entre susurros, y aquellos que osan acercarse pueden sentir la presencia de aquellos que una vez fueron humanos. La maldición continúa, esperando su próxima víctima, mientras los guardianes, eternamente transformados, protegen los secretos de los abismos oscuros del castillo. Si alguna vez visitas este lugar, recuerda nuestras advertencias. No perturben el descanso de los muertos, o ustedes también conocerán el verdadero terror. Somos los guardianes del castillo, atrapados en una existencia de horror perpetuo, y cada noche, nuestras almas condenadas vigilan, esperando a aquellos que se atrevan a desafiar la maldición que nos ata a este lugar infernal. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.